el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo es algo que nosotros necesitamos. Y desde el principio nosotros tenemos que entender que el Espíritu Santo ha estado funcionando, en cada etapa, en diferentes maneras, pero la más gloriosa es que esta es la última etapa en la cual el Espíritu Santo se está moviendo. Vamos a ir a la palabra del Señor que se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo 4. Esa será nuestra primera porción bíblica, amén. Cuando lo encuentren, dicen amén. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 4 dice así: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Esa fue la primera instrucción que da el Señor Jesús. Quédense ahí. Amén. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos capítulo 4, 28 al 37. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se haga sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casa, las vendían y traían al precio de lo vendido. Y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Hechos capítulo 4, versículo 12, nos está hablando de esta manera. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4, 16, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Hechos 4, 23 y 24. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y lo que en ellos hay. Esta es la palabra del Señor. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? La iglesia necesita el Espíritu Santo, primer punto, porque la iglesia dio una orden. Jesucristo dejándoles
a ellos una orden. Se tienen que quedar en un que puedan ser llenos del poder del Espíritu Santo. En ese momento ellos entran en un estado. Nuestro tema es que es muy difícil encontrarse por varias horas en un lugar pequeño y con mucha gente. Eso trae bastantes problemas a nuestra mente. Cada uno de nosotros tiene diferentes caracteres. Cada uno de nosotros está en diferentes problemas. Cada uno de nosotros está con el sistema nervioso en diferentes niveles. Amén. Cuando la palabra de Dios dice, ¿qué le dijo? ¿Verdad? El primer versículo que leímos les dijo acerca de que se quedaran juntos. Una de las cosas que el Espíritu Santo hace, mi amado hermano, es que trabaja en la unidad. Por eso es que la iglesia progresa. Cuando la iglesia entra en la unidad, cosas grandes van a acontecer. ¿Cuál es la primera cosa que hace el Espíritu? Es que trae unidad. La unidad nos va a llevar al otro punto que leímos, que se manifestó en ese mismo momento en la parte de los hechos. Dice la Escritura que en Hechos 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros y el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué es lo que va a suceder ahí? Que se va a derramar un poder sobrenatural, que ese viene por el Espíritu Santo. Cuando el poder del Espíritu Santo viene sobre cada uno de nosotros, o somos bautizados con el Espíritu Santo, algo grande sucede. Empiezan a suceder cosas sobrenaturales. Si vamos a recordar, la vida de Pedro no era igual que después que fue bautizado con el Espíritu Santo. Entonces estamos teniendo el primer punto, que es la unidad. La iglesia que tiene unidad en el programa de los jóvenes, en el programa de las damas, en el programa de los hombres, en el programa de los niños, en el consejo pastoral y el pastor con unidad, es un pastor que está dando a conocer el resultado más grande de la historia del universo, que es la unidad del Padre, la unidad del Hijo y la unidad del Espíritu Santo. Quiere decir que un pastor guiado por el Espíritu tiene unidad, y la unidad la está él también dando a conocer con sus hechos. Ese pastor que tiene unidad va a hacer que el pueblo esté trabajando en la unidad. El primer punto es tan importante y es tan difícil. Por eso, si analizamos la palabra, nosotros tenemos que entender que el aposento alto era un lugar pequeño para poder decir que pudieran estar más de 50 personas. Pero en el comienzo de la Escritura dice que ahí vivía, y empiezan a dar los nombres de los apóstoles. Pero en ese día se reunieron las mujeres, los niños, los hombres y los apóstoles o los discípulos. En ese momento empieza el trabajo más grande y más difícil, porque nosotros tenemos un privilegio con el libre albedrío. Tenemos un privilegio que nosotros somos originales. No hay ninguno de nosotros que sea igual a otro. Cuando Dios nos forma y toma una decisión en el cielo, que en un vientre habrá un varón, ese es único. Cuando en el cielo deciden que una mujer va a tener una hembrita, también no hay otra. Nosotros decimos, se parece. Yo decía, el pastor se parece a Rolando. Se parece es una cosa, y ser igual es otra cosa. ¿Está entendiendo, iglesia? Ese es el primer punto que la iglesia tiene que tener como característica del carácter de Dios. El segundo punto es que cuando hay la unidad, entonces es que el Espíritu Santo puede derramarse. Me explico. Cuando los hombres o mujeres de Dios, los levitas consagrados para la alabanza, están alabando,
Ellos ya practicaron. Porque el guitarrista se tiene que poner de acuerdo con el de la batería. El de la batería el que toca las congas o el bajo o el piano o cualquier instrumento. Tienen que llegar a un acuerdo para poder cantar, para poder dar las notas. Ahora, ¿qué está sucediendo? Se ponen de acuerdo en la parte de los instrumentos, pero lo más importante es la parte espiritual. La intimidad, la relación, el mutuo acuerdo de que van a venir a adorar y a glorificar a Dios. Ese es el único punto, venir a adorar a Dios. Ellos están en unidad. Los instrumentos están de acuerdo, en acuerdo, tocándose la misma nota. La iglesia tiene que estar en la misma unidad, que es la unidad del Espíritu. Cuando la iglesia, cada uno entra al sometimiento del Espíritu y empieza el Espíritu Santo a tomar control de mi mente, de mi corazón, de mi cuerpo, empieza entonces el Espíritu Santo a obrar a través de la alabanza. Cantábamos que las cadenas son rotas, ¿verdad? Ese es el canto, ¿verdad, mijo? Cantábamos que no hay cadenas que se puedan quedar sin romperse cuando la presencia del Espíritu Santo se derrama. Ahora, ¿qué necesitamos para que la iglesia toda esté en un avivamiento? ¿Qué necesitamos para que la iglesia todos sean bautizados con el Espíritu Santo? Porque todos somos importantes en este reino. Aquí todos necesitamos el poder del Espíritu Santo, porque ese es el que nos va a dar autoridad y ese es el que nos va a dar esa valentía para hablarle a las personas de Jesús. Y ese es el que nos va a repartir los dones para poder tener un excelente trabajo. Quiere decir que Dios en esta tarde le está recordando que cuando venga a este lugar se va a tener que olvidar totalmente de todo lo que usted traía. Siempre piense que al entrar por ese lugar, diga, como dijo el rey David, entraré con acción de alabanza. Entonces, usted deja todos sus problemas, ¿verdad? Y usted entró con un solo propósito: he venido a adorar y a glorificar su nombre. Y en ese momento que usted tomó esa decisión, entró a la unidad del Espíritu. Y cuando entró a la unidad del Espíritu, entonces el Espíritu Santo se le ha dado la oportunidad y él tiene el poder y la autoridad de poder hacer lo que tiene que hacer, porque a él ya se le dio una encomienda, a él se le ha delegado algo para que usted reciba. El problema es que el Espíritu Santo no lo puede dar ni lo puede hacer porque usted y yo no estamos permitiendo. Entonces tenemos que despojarnos y tenemos que permitir que el Espíritu Santo nos revele y nos haga los cambios que tiene que hacer. Jesucristo dijo, yo me voy, pero no lo voy a dejar huérfano. Es necesario que yo me vaya, porque después de mí viene algo mejor todavía, que era el Consolador. Imagínense qué importante es el Espíritu Santo, que la Biblia dice, el Cristo de la gloria, oiga, dice, es perdonado pecado si ofendes al Padre, si ofendes al Hijo, pero no hay perdón para el que ofende al Espíritu Santo. Entonces quiere decir que eso es importantísimo. Vamos a visualizarlo como que eso es el corazón del Padre del Hijo. Eso es el que no podemos dejar al Espíritu Santo más que centrado en la divina voluntad del cielo y de la tierra. Yo pienso así, hermanos, por lo que la palabra dice. El Espíritu Santo está aquí porque es para guiarlo a usted y a mí. Pero el Espíritu Santo tiene acceso para ir al cielo y decir, en este momento, reina, necesita esto. ¡Pam! Baja. El cielo dice, ¿qué vamos a hacer? Jesús dice, Padre, mándala. Viene la respuesta. ¿Quién la recibe? El Espíritu Santo. ¿Y cómo lo hace? Lo lleva usando a un vaso, hablándole a ella misma, hablándole por la palabra, hablándole por un canto, hablándole a través de la oración, hablándole a través de los ayunos, hablándole quizás por un niño, hablándole quizás por una cosa tan insignificante para nosotros, pero tan importante para Dios, porque el que creó todas las cosas, no hay nada menos, todo es excelente. Entonces quiere decir que es indispensable que la iglesia en este tiempo que Cristo viene, porque ¿cuántos creen que Cristo viene?
La iglesia tiene que estar despierta. Mi hija decía que allá tenemos un problema serio, que es que la iglesia es muy pasiva. Allá usted no le importa que tenga cualquier enfermedad, se va a los médicos y usted busca la solución con los médicos. No tiene trabajo, busca por otro lado trabajo, encuentra trabajo. No tiene ropa, va y pide, le dan. No tiene comida, hay bancos de comida y le dan también comida. En otras palabras, la gente prácticamente piensa que no necesitan de Dios. Pero nosotros necesitamos de Dios, porque en Él está la vida y en Él está la mejor oferta que podamos tener, que es la vida eterna. Entonces quiere decir que estamos hablando del punto de la unidad y el punto del poder del Espíritu Santo. La necesidad urgente que la iglesia tiene que tener. ¿Sabía usted que Dios está bautizando a los niños también a esta edad de 5, 6, 7 años? Y si el Espíritu Santo se está derramando en los niños de 6, 7 y 5 años para arriba, ¿cuál es el problema que lo pueda derramar en el joven, en el anciano o en el adulto? Es nuestra manera de pensar, amados míos, o la manera en que estamos viviendo. Tenemos que separarnos del pecado, porque el pecado es el único motivo por el cual el Espíritu Santo no se puede derramar en el ser humano, en el hombre o en la mujer cristiana. Pero la iglesia necesita ese poder, porque el pastor dijo que hay que ir a predicar, que tenemos que hacer discípulos. Si yo tengo un maestro que se llama Jesús, yo tengo que hacer discípulos. Yo tengo que ir a buscar a una samaritana. Yo tengo que ir a buscar a un endemoniado. Por eso necesitamos el poder, porque con el poder es que yo puedo tener esa autoridad y echar fuera todo demonio en el nombre de Jesús. Con ese poder yo puedo poner mis manos sobre los enfermos y decir: yo declaro sanidad en este cuerpo en el nombre de Jesús. Con ese poder yo puedo entrar a las puertas que se creen que están cerradas. Yo voy, doblo rodillas y le digo: Espíritu Santo, tú sabes cuáles son las puertas. Si esa puerta tiene que estar abierta y se ha cerrado, ábrala, porque tenemos que entrar. Pero es necesario que la iglesia entienda que sin poder no hay autoridad, y sin autoridad no hacemos nada. Jesucristo, el tiempo que Él estuvo fue corto, pero tuvo multiplicación. Y ustedes son bíblicos y tienen que saber que Jesucristo no fue a ningún lugar, sino fue con un propósito. ¿Y por qué Él iba con un propósito? Porque el tiempo es corto. Él venía con un plan a la tierra y tenía que entregar completo bajo la voluntad del Padre. Él no podía regresar a su reino si no cumplía el plan. Usted y yo no podemos ir a la vida eterna, no hay bodas, si nosotros no cumplimos el plan. La Biblia dice que cuando Jesús caminaba, tenía hambre y hubo una plantita que no le dio lo que él quería. Y en ese momento la maldijo. Y la Biblia dice que el que no tiene fruto también será cortado. Pero usted y yo tenemos que salir. Jóvenes, yo fui joven. Y yo salí a predicar con mi supervisor. Nosotros andábamos en campañas. Éramos jovencitas. Fue el tiempo más hermoso que yo recuerdo. Es el tiempo más precioso que yo recuerde. El tiempo cuando andábamos con mi supervisor. Dormíamos mal. A veces nos tocó dormir también en la cabina del pick-up. Todos polvosos. Cuando íbamos al Tamarindo, allí a Gotera. Entonces, es el tiempo más maravilloso. Pero necesitábamos poder. Porque había que orar por la gente que tenía problemas. Y no es cuestión, hermanos, de que vamos a hacer una oración así, sencilla. Es que tenemos que hacer algo. Algo tiene que suceder cuando usted tiene unidad. Algo tiene que suceder cuando usted tiene poder. Es que no puede pasar por alto el Espíritu Santo una necesidad. La Biblia nos dice que en todo lugar Jesús hacía sus trabajos en excelencia. ¿Por qué nosotros no vamos a hacerlo? Tenemos que hacerlo. También la Biblia nos habla, después del poder, que nuestras oraciones tienen que ser en el Espíritu, para que Él se derrame. En el Espíritu quiere decir que no es una oración común ni rutinaria. En el Espíritu quiere decir que ya nosotros nos olvidamos, nos despojamos de todo y empezamos a decir: Dios, de aquí no me voy hasta que tú me bendigas. Señor, quiero ver tu gloria manifestada en este lugar. Yo quiero respuesta. Yo le voy a testificar. 2 días antes de yo salir para este lugar, para mi país,
Yo todavía no tenía ofrendas. Yo todavía no tenía pagado mi pasaje. Pero yo le dije al Señor, usted me está bromeando. Le dije, vamos a hablar en el salvadoreño. Usted me está vacilando, Señor. Se está riendo de mí. Porque mi Dios, todo el tiempo que yo voy a salir, yo primero tengo el dinero y después compro los boletos. Pero hoy no pasó así. Yo dije, bueno, ¿y entonces en qué estamos? Yo le dije, Señor, yo no tengo dinero. Y ahí me llevó el Señor a través de Pedro 1:7, donde dice que la fe tiene que ser probada y probada a fuego. Y yo dije, ¿cómo es esto? Yo vivo por fe. Yo vivo por fe, mis hermanos. A todos los países que yo voy porque Dios me manda. A mí el Espíritu Santo me dice, vas a ir a tal lugar, vas a ir a hacer esto y esto y esto y esto. Y yo obedezco. Le voy a ser honesta. Me ha costado obedecer. Porque la lógica, mi lógica, impide que yo pueda entender la voluntad de Dios. Porque lo primero, cuando Dios me dice, quiero que vayas a tal país y vas a ir a construir un templo. Y yo le digo, ¿y cómo yo voy a ir a ese país? Primero que no conozco, no tengo contacto. ¿Y yo de dónde voy a construir si yo no tengo dinero? ¿Qué actuó ahí? Mi lógica. No, inmediatamente llevé a mi mente, imposible. Pero nada es imposible. ¿Cómo dice? No hay nada imposible para Él. Él es el que controla el mundo entero. Aún a Satanás lo controla. Aún es Él el único que le da permiso para tocar. Él no nos puede hacer nada si Él no le permite. Y Dios es el único que abre y cierre puertas. Ese es el único que se encarga de movernos a nosotros a lo imposible. Por eso es que las cosas del Espíritu son cosas sobrenaturales. Locura. Este muchacho que está conmigo en este viaje, ustedes no van a creer, tuvo que quedarse 2 días en el aeropuerto. Ustedes saben qué es eso. Yo lo felicité, yo le dije, yo te felicito, David, porque eso es valentía. Ese muchacho le creyó al Espíritu, que el Espíritu Santo le dijo que tenía que venir para acá. A él le salieron las cosas de otra manera, pero porque Dios a cada uno de nosotros nos lleva en diferentes procesos. Mi fe quizás está un poquitito más, un poquitito quizás a la 1/4 parte del granito de mostaza. La de David quizás todavía no, como un piojito, más chiquito que el piojito. Por eso Dios le provee, le resolvió esto. El muchacho está contento y va de viaje. Pero no sabíamos que la ley nuestra aquí en El Salvador dice que el pasaporte tiene que tener visa por lo menos 6 meses. Y el joven tenía nomás 3 meses. Entramos en la primera aduana, pasamos maletas y todo, no había inconveniente. Llegamos a la última, donde ya usted va a entrar para el avión. Ahí nos paran. Dice, joven, usted no puede viajar, caballero. ¿Y por qué? Y nos explican. Y yo me quedo, Dios mío, ¿qué es esto? Y lo primero que viene es la lógica. Pero si tú nos has hablado que vamos para El Salvador, ¿cómo entonces es posible que ahora se nos están complicando las cosas? ¿O cómo es que este muchacho no va a ir? Y yo me quedé mal. Yo dije, ¿cómo va a ser? A ver, yo me fui a un ladito. Le dije, Señor, explíqueme, no entiendo. ¿Por qué usted sabía que lo iban a parar? ¿Por qué hizo que pagar el pasaje? ¿Por qué esto y por qué lo otro, Señor? Yo me siento avergonzada. Me faltó la fe. Pero es ok, el Señor dice, es ok, Luisa, yo sé que tú estás bien chiquitita en la fe, pero te voy a hacer que crezcas en la fe. Te voy a hacer que entiendas cómo yo quiero hacer las cosas. Y una de las cosas que me enseñó el Señor, usted no me pregunte, usted solo obedezca. ¿Y por qué quiere saber todo? Porque al principio me costaba entender, pero Señor, esto... Cuando el Señor me daba profecía para la gente, yo decía, Señor, ¿y si no obedecen? ¿Y si no me creen? Un día me dijo el Señor, bueno, ¿y a usted qué le importa? ¿Y quién le ha dicho a usted que usted tiene que entender todo? ¿Y quién le ha dicho a usted que usted tiene que cuidar después de que usted diga la palabra? Si ese no es su problema, usted dígala. Y si creyeron y obedecieron, yo y ellos. Hermanos, es necesario ser guiados por el Espíritu Santo. El muchacho se queda
Y mi hija y yo salimos y le digo al hombre, ¿y las maletas? Y ya nosotros nos llamaban del avión, solo nosotros nos esperaban. Y dice el muchacho, no importa que se vayan. Y óigame a mí, dije, pero si él no va a ir, ¿y yo qué voy a hacer con la maleta? Vea la fe, hermanos. Por eso es que a veces nosotros decimos, ay sí, pero es que Pedro tanto tiempo con el Señor. Pero Pedro, cuando le dijo al Señor, camina, el Pedro comenzó a caminar, iba bien. Oiga, mi hermano, pero reaccionó. Dijo, hoy yo soy pescador, ¿cómo va a ser que yo voy a estar caminando sobre las aguas? Imposible, solo los pescados y los tiburones caminan, están adentro. No puede ser. Y bajó la visión de la fe, y creyó a Pedro, el hombre humano. Entonces, por eso usted y yo necesitamos el Espíritu Santo. Una de las cosas que el Señor habla en esta porción es que cuando nosotros oramos en el Espíritu, es cuando entonces quedamos conectados con los oídos espirituales, los ojos espirituales, el corazón abierto, sin intervención humana, y entonces el Espíritu Santo nos puede hablar, nos puede dar visiones. Es cuando el Espíritu Santo hace que nosotros podamos oír el consejo de la palabra o la prevención de la palabra para el peligro que se acerca. Pero es necesario estar en el Espíritu. Si andamos en la carne, yo le explico a mi hermano, yo no entiendo nada, yo no recibo nada. Pero cuando entra la unción, el Espíritu Santo a tomar control de mis pensamientos, porque en esta mente es que tenemos la gran batalla, la guerra de la mente, porque aquí es donde nosotros llevamos a ejecutar todas las cosas, buenas o malas, es aquí, mi hermano. Entonces, cuando sometemos estos pensamientos, entonces es que el Espíritu Santo dice, ok, ahora me da permiso, puedo hablar, porque él es bien educado, es la tercera persona. Entonces, él es respetuoso, nunca va a entrar tampoco a empujones. Él entra, dice, si usted le permite, si yo permito. Y él quiere mostrar su gloria, su poder. Porque lo único que Dios quiere es mostrar su gloria, su poder, para bendecirlo a usted y a mí. Quiere decir que la oración intercesora es aquella oración que va derramada sobre la unción, con una disponibilidad. Dice también la palabra, ¿por qué necesitamos eso? Para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, ahí es donde empieza Dios a hacer cosas grandes. Cuando nosotros ya nos sometemos al Espíritu, el Espíritu Santo viene y está trayendo el cumplimiento de la palabra. Está trayendo el cumplimiento de muchas cosas que nosotros hemos estado pendientes. Y ahí es también donde está ya trabajando la parte importante de la unción para derribar los muros, para botar todo aquello que se ha puesto en el camino. Quizás está en el camino porque es necesario. A veces decimos, quitemos la piedra, Dios quita la piedra. Mejor no vamos a decir que quite la piedra. Vamos a decir, Señor, enséñanos a pasar la piedra, a subir y seguir avanzando, seguir caminando. La Escritura también nos habla a nosotros que todas las cosas las tenían en común. Una de las cosas que hace el Espíritu es que trae un amor tan precioso, tan puro, tan desprendido, que lo único que hace es llenarlo de amor a usted. Y cuando tiene ese amor tan puro de Cristo en su corazón, usted empieza a ver, ay, el pastor le hacen falta zapatos. ¿Y sabe lo más grandioso que es? Que aunque usted no tenga mucho dinero, pero si Dios, el Espíritu Santo, le puso ese amor para que usted observe que el pastor necesita zapatos. Es un ejemplo, ¿verdad? No vayan mañana a traer todos zapatos, pastor. Es que es el Espíritu. Le puso el amor, el deseo de despojarse, y empezó usted, dijo, bueno, pero esto y esto tengo que comprar. Pero es el amor tan grande que Dios le está poniendo que usted viene y se desprende y dice, no importa, pero es que el pastor, no, es que él no, yo voy a ir a comprárselo. A lo mejor encuentra por ahí a alguien a su lado y le dice, pero ese dinero es para esto, ¿por qué lo va a gastar? Pero viene el Espíritu Santo y le dice al otro, no hombre, pero decirle que el pastor necesita los zapatos. Y viene y repite, pero es que yo siento en mi corazón de darle los zapatos al pastor.
Esa es la función del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué está llevando? La unidad que hablamos al principio, el poder y la autoridad y la misericordia y la relación con la oración y el Espíritu Santo nos lleva a despojarnos de nosotros mismos, a dejar de pensar en nosotros y empezamos a pensar en el hermano. Y empezamos a ver, el hermano necesita tal cosa, la iglesia, el templo necesita tal cosa. Y empezamos a entrar en la unidad. Ok, yo tengo solo $20. ¿Cuánto tiene usted? Yo tengo 10 y usted 3 y yo 2. Entonces vamos a hacer nosotros la colecta. ¿Y qué decimos entonces? Vamos a unirnos para comprar lo que falta. Vamos a visitar las casas y decimos, la hermana tal está faltando una olla. Al hermano tal están faltando quizás puede ser que un machete para trabajar la tierra. Entonces, eso es la unidad. La Biblia dice que todas las cosas tenían en común, todas las cosas. ¿Usted entiende? Todas las cosas quiere decir todas las cosas, espirituales, materiales y físicas. Que si hay necesidad de ir a lavarle la ropa a una hermana que esté enferma, nos vamos a mover. Eso es amor, hermanos. Eso es unidad. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. También nosotros leíamos que ellos, dice la Biblia, que hacían prodigios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia y era sobre todos ellos. O sea, ¿qué es lo que fueron a hacer? Se levantaron y comenzaron a obedecer. Se levantaron y empezaron a decir, bueno, el Señor nos dijo esto y ahora nosotros hemos visto la gloria de Dios. ¿Cómo va a ser posible que si yo ya fui salvo, que yo ya tengo el Espíritu Santo, no voy a desear que el otro sea salvo? Empiezo a orar y empiezo a moverme y empiezo a llevar la palabra al lugar donde Dios me esté llevando. Y eso se llama ir a ser discípulo. Y eso se llama tener las cosas todos en común. Y eso se llama traer un reporte. La iglesia tiene que traer reporte. Usted tiene que ir a predicar. El joven en la escuela, el niño en la escuela, el adulto en el trabajo, o en la calle, o en el bus. No se avergüence de hablar de Cristo. Es lo mejor que usted puede dejarle. La Biblia dice en Ezequiel que si usted no le habla al impío, Dios le va a demandar la sangre del impío. Que si usted no le habla al que se apartó de Jesús también, Dios le va a decir, lo puse varias veces en tu camino y tú nunca le dijiste, ¿por qué no vuelve, hermano? En esta noche Dios te hace responsable de aquellos que se fueron, que vayas y los busques y los vayas a traer para que se arreglen con su Dios. Tú no puedes quedarte quieto, tú no te puedes quedar conforme que alguien se fue de la iglesia y no te importó nada. Te tiene que doler. Si a Cristo le dolió, ¿ustedes creen que no le dolió a Jesús? A Jesús le tuvo que haber dolido, hermanos, lo que le pasó a Judas. El Señor conocía a Judas desde el momento que lo escogió, porque solo Dios conoce los corazones y es el único que sabe los pensamientos. Antes de que tú pienses, ya el Señor sabe las cosas. Él sabía que Judas iba a sacar el dinero de la bolsita, pero aún más, todavía le dio oportunidad y le dijo, ¿sabes qué, Judas? Tú vas a ser el tesorero. Él sabía. Con Pedro, pero él sabía cómo iba a terminar Pedro. Pedro le dijo, Señor, si me toca morir por ti, lo haré. El Señor dijo, ay, Pedro, si supieras lo que vas a hacer. Pero él sabía también, al final de tu carrera, tú sí vas a morir como yo quiero. Pero para eso necesitamos el poder del Espíritu Santo. La Biblia también nos habla que por la prueba de la iglesia que tiene para darle al mundo, que es la unidad, que es el poder y la autoridad, que es el amor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La gente va a creer el evangelio y la gente va a entregarse a Jesús. Es allí donde la iglesia va a tener que estar pariendo. La iglesia no puede ser estéril, la iglesia no puede ser raquítica, la iglesia no se le permite tener anemia espiritual. Usted no puede estar con anemia espiritual, porque la anemia espiritual le va a impedir que usted vaya y lleve la palabra,
que usted vaya y ore, que usted vaya y ayune, que usted vaya a visitar a los huérfanos, que vaya y cumpla visitando las cárceles, que vaya y vaya a los hospitales. Dice la palabra de Dios que Jesús va a preguntar y le van a contestar, pero ¿cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo tuviste sed? Pero ¿cuándo? Y empiezan. Y dice la Escritura, por cuanto a uno de esos pequeñitos lo hiciste, a mí lo hiciste. Amado hermano, es necesario que nosotros nos pongamos en la acción que el Espíritu Santo está pidiendo. En Hechos hablábamos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente a través de Jesús, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, hermano. La Biblia nos habla que la iglesia tiene que impactar al mundo. Ellos impactaron al mundo, los discípulos impactaron al mundo. En ese tiempo estaba tan difícil la situación, porque acuérdense que estamos hablando de un pueblo judío. Pero ahí empezó el moverse del Espíritu. Y empezaron a preocuparse porque dijeron, estos están haciendo lo mismo que hizo aquel que ya matamos. Y Pedro les habla y les dice, vosotros fuisteis. Y ese es el que resucitó. Y en ese nombre es que nosotros estamos sanando. En ese nombre es que nosotros estamos ahora resucitando. En ese nombre es que la gente paralítica se están levantando. En ese nombre es que van a ver los ciegos. Pero necesita el poder antes. Si usted se da cuenta, después de que fueron llenos del Espíritu Santo, es que surge ese gran avivamiento. Entonces la iglesia tiene que levantarse en un avivamiento para que pueda también este lugar ser hasta pequeño. Están en construcción, excelente, pero necesitamos hacer las dos cosas a la vez. Construir la parte física, pero ir también a buscar la parte que le interesa a Cristo, que son las almas. Entonces la iglesia se tiene que organizar. La iglesia tiene que estar en la unidad. Cuando el pastor diga, lo llamo a todos a ayuno, hermano, venga. Que el primero que va a ser bendecido va a ser usted. Cosas grandes suceden en los ayunos. Cosas grandes suceden en las vigilias. Pero venga despojado completamente a buscar el rostro de Dios. Le tiene que impactar al mundo. La iglesia trae reporte, ya hablamos. Y ciertamente el Señor nos dice en Apocalipsis capítulo 3 versículo 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto. ¿Qué significa eso? Yo vengo pronto. Que usted tiene que cumplir el plan divino en su vida. Yo le explico a la gente esto, amados hermanos. Cuando Dios decide que nacemos, el Señor tiene ya todo el plan. Y le digo yo a las personas, el plan de Dios es perfecto, pero si yo intervengo, van a haber problemas. Pero lo más grandioso es que a pesar de que yo me equivoque y que yo por un tiempo tuerce el camino, el plan de Dios, Dios no pierde ningún alma. Él es el que sabe cuántos serán salvos y cuántos se levantarán en el día del rapto. La iglesia tiene que tener ropas blancas, pero para tener ropas blancas, para que nosotros seamos llenos y para que nosotros podamos obedecer, tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y una de las cosas, amados hermanos, indispensable es que no nos quedemos solamente con ser llenos del poder del Espíritu Santo, solamente hablando en lenguas. Tenemos que decirle al Espíritu Santo, por favor, revélame cuáles son los dones, qué es lo que tú tienes para mí. Porque algo que me costó entender también, hermanos míos, es que nosotros nacemos con los dones. Un día me fui a estudiar la palabra, todo acerca de la parte profética, y yo le dije, Señor, hay cosas que yo no las entiendo. Me fui a Jeremías capítulo 1 y ahí el Señor habla, antes de que nacieras, que te formaras en el vientre, te di por profeta a las naciones. Y ahí pude entender, un momento, vamos a analizar un poquito más esto.
Porque detenía, a mí me pasaban cosas, pero yo no sabía. Y yo que ya estoy grande, vengo acá y me salen diciendo que yo ponía la mano hasta por las gallinas y las gallinas eran sanas. Yo decía, ¿cómo es esto? Pero yo no entendía, amados míos. Entonces quiere decir que tú y yo tenemos dones. Pero los dones son para que sean para edificación. O sea, si tú tienes don de profecía, usted tiene don de ciencia, usted tiene don de revelación, usted tiene don de interpretación, usted, el otro tiene don de servicio, don administrativo. Todos somos indispensables en la obra de Dios cuando estamos entrando a la voluntad de Dios, que es en la unidad. Pero si usted no le va a servir a Dios, usted no es indispensable. Si usted no quiere, Dios busca a alguien más y lo va a poner a trabajar. Un día el Señor me dijo a mí, Eloísa, si tú no hablas, yo voy a buscar a alguien más para que diga lo que yo quiero que diga. Y yo le dije, Señor, pero es que yo tengo miedo. Había una batalla grande en mi mente, pero ¿y si es de Dios y no es de Dios? Cuando el Señor me dijo, bueno, si usted no va a decir la palabra, yo voy a agarrar a otra persona, pero la palabra se tiene que dar. Entonces yo te invito en esta noche a que medites en qué Dios te ha escogido, qué es lo que Dios te ha dado. ¿Ya sabes qué es lo que tienes? ¿O necesitas saberlo? ¿Necesitas el bautismo del Espíritu Santo? Dios te lo quiere dar si no lo tienes. Solo hay un solo requisito, es que no haya pecado. Que la vasija se limpie, que el vaso sea limpio. ¿Tú sabías que en 2 minutos en el altar, tú arrepintiéndote de corazón y entregando realmente tus pensamientos y tu ser, Dios te puede bautizar con su Espíritu Santo? Y de ahí puede hacer cosas grandes el Señor, pero va a depender de ti, porque el Espíritu Santo, Él es unidad. Y donde hay división, no está el Espíritu de Dios. Ahí no va Dios cuando hay división. Entonces, si tú lo tienes, o hace tiempo que no has sentido la presencia de Dios, como la sentiste cuando el Señor te bautizó, esta noche es tu oportunidad. Nosotros no creemos en casualidades. Nosotros somos guiados por el Espíritu. Yo lo que le digo a usted, amado hermano, amada iglesia, es que Dios te quiere bendecir y que si te ha faltado unidad, esta noche te ha venido Dios a recordar. Sin unidad no vamos a ningún lugar. Sin poder y autoridad solo son palabras, palabras vacías, palabras huecas, pero con unción llega la palabra y rompe y debarata y cambia. Corazones de piedra por el Espíritu pueden ser cambiados por corazones de carne. Gente que no cree en Dios, por el poder del Espíritu pueden creer en Dios. Gentes que son incrédulos, por el poder de la oración y los ayunos, pueden dejar de tener idolatría y dejar de ser idólatras y convertirse en adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Hay mucha necesidad. El mundo se está perdiendo, pero la iglesia es la única responsable de llevar la palabra de salvación, de restauración, de socorro. ¿Sabías tú que en este mismo momento hay cantidad de jóvenes que por estar con la droga, con el alcoholismo, con la prostitución o con el problema de homosexualismo o de lesbianismo, están queriéndose quitar hasta la vida? ¿Sabes cómo se llama eso? Espíritu de suicidio. ¿Y sabes por qué lo están sintiendo y lo están teniendo? Porque sus vidas están tan vacías y no encuentran una respuesta y quisieran saber cómo poder salir de esa posición, esa condición, y no lo pueden hacer porque no tienen a Cristo. Pero si tú y yo nos levantamos y vamos a buscar, el Espíritu Santo te va a decir, eso es lo que está pasando en esa vida. Ve y háblale de mí. Rescátalo porque yo lo traigo a mi reino. Para eso es la iglesia. La iglesia no es para que vengamos a conformarnos, a estar sentaditos. Pasó un domingo, viene otro domingo. Amado hermano,
sonará la trompeta. Pero si en esta noche la trompeta sonara, realmente tú te irías con Cristo. Amado hermano, amado joven, si la trompeta sonara, ¿estás seguro que te vas con el Señor? Pero si el Espíritu Santo, que es el que está aquí, te está hablando y te está diciendo que esta es la noche, tu oportunidad. No hay salvación por ningún otro medio más que por Cristo Jesús. Solo hubo un Cristo que vino del cielo, que murió, resucitó, subió al cielo y va a venir. Y no hay otra oportunidad más que solamente en Cristo Jesús.